Ey, uno, dos, check. José, buenos días. ¿Nos escucha? Sí. ¿Puede habilitar su micrófono para ver si nosotros lo podemos escuchar, por favor? Sí, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jacinto Coello, trabajo para la empresa Unique Land Use. Fue contratada por el Banco Mundial junto con Citawi para desarrollar una serie de estudios de los cuales vamos a estar discutiendo un poco hoy en día. Es el taller Escalando la Inversión Privada en Reforestación con cobeneficios ambientales. La agenda la tienen enfrente de ustedes. Los sanitarios están afuera a la izquierda para mujeres, a la derecha para hombres, y creo que con eso sería todo el housekeeping que hay que hacer. Eh, Tenemos una agenda un poco apretada, entonces sin más quisiera darle la palabra al señor José Miguel Benavente, al vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo. Le cedo la palabra, por favor. Eh, Señor José Miguel Benavente, no sé si me escuchó, pero le estoy dando la palabra para que dé sus palabras de bienvenida, por favor.
habiendo escuchado ya al señor José Miguel Benavente, quisiera darle la palabra al señor Jean-Marc Arbogast, gerente de país del Grupo Banco Mundial en Chile. Jean-Marc, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. José Miguel Benavente, vicepresidente de la Corfo, muchas gracias por tus palabras. Señor Rodrigo O'Ryan, presidente de la Corma, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Señor Antonio Minte, gerente general de la Cormo, también muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y tenemos representante tanto del sector público como privado, y creo que es una muy buena oportunidad para tener una muy buena discusión sobre lo que vamos a ver hoy. Tengo unas palabras, entonces si me permiten voy a leerlas, es un poco más fácil. Entonces, los bosques son un elemento central de la misión del Grupo Banco Mundial de poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida en un planeta habitable. A nivel mundial, los bosques cubren alrededor del 31% de la superficie terrestre y apoyan directamente los medios de subsistencia de cientos de millones de personas, incluidas algunas de las comunidades más pobres y vulnerables del mundo. En América Latina, los bosques no solo son importantes para la biodiversidad y la regulación del clima, sino que también sirven de base para el desarrollo rural, la creación de empleo y el crecimiento económico. Los bosques proporcionan bienes esenciales, materiales de construcción, papel, textiles y servicios ecosistémicos como la regulación del agua, la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono. También constituyen una red de protección social fundamental en épocas de dificultades económicas o agrícolas, especialmente para las poblaciones indígenas y rurales. De hecho, alrededor de 350 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para su subsistencia y ingresos, y 60 millones, muchos de ellos en América Latina, dependen totalmente de los bosques y cuidan de estos recursos vitales. El sector forestal es fundamental para hacer frente al cambio climático. La deforestación y la degradación de la tierra representan una proporción significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero los bosques bien gestionados pueden ser poderosos sumideros de carbono y ayudar a los países a cumplir sus compromisos climáticos. El Plan de Acción Forestal del Grupo Banco Mundial pone énfasis en las inversiones en gestión forestal sostenible y intervenciones inteligentes en relación con los bosques, para garantizar que el desarrollo en sectores como la agricultura, el transporte y la energía no erosione el capital natural, sino que genere resultados positivos para los bosques. La industria forestal es uno de los principales motores económicos de América Latina. El sector proporciona empleo formal a millones de personas y respalda muchos más puestos de trabajo en la economía informal. En países como Chile, Brasil y Uruguay, la industria forestal contribuye significativamente al PIB y a las exportaciones. Además, ofrece oportunidades para la innovación en las cadenas de valor sostenibles, la bioeconomía y la energía renovable. El Grupo Banco Mundial ayuda a los países a integrar los bosques en sus economías, promover políticas que equilibren la conservación con la utilización y fortalecer las instituciones para una gestión forestal eficaz. La Corporación Financiera Internacional, AFC en inglés, que es la rama del Grupo Banco Mundial que trabaja con el sector privado, actualmente administra una cartera de casi 3.000 millones a nivel mundial en la industria forestal, y casi el 80% de esta inversión se concentra en América Latina. Esto refleja tanto la riqueza de los recursos forestales de la región como su liderazgo en prácticas forestales sostenibles.
Con estas inversiones apoyamos una amplia diversidad de actividades que incluyen desde la reforestación y restauración de tierras degradadas hasta el desarrollo de industrias madereras y de celulosa sostenibles. Estos proyectos no solo contribuyen a la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, sino que también crean empleos, fomentan la innovación y abren nuevos mercados para los productos forestales. IFC tiene el compromiso de trabajar con socios locales e internacionales para movilizar capital privado, promover inversiones responsables y apoyar el crecimiento de economías forestales resilientes en la región. Durante esta jornada, mis colegas comentarán más en detalle qué tipo de proyectos y cómo los podemos respaldar. En el Grupo Banco Mundial reconocemos que el progreso sostenible en el sector forestal requiere alianzas sólidas entre los gobiernos, las comunidades, el sector privado y las organizaciones de desarrollo. Estamos comprometidos a apoyar a Chile para lograr sus ambiciosos objetivos de conservación, restauración y uso sostenible de los bosques. A través de enfoques integrados de paisaje, financiamiento innovador y intercambio de conocimientos, buscamos ayudar a Chile a alcanzar sus objetivos climáticos y de desarrollo. Y al mismo tiempo garantizar que los bosques continúen brindando beneficios a las generaciones venideras. Bueno, al comenzar el taller de hoy, invito a todos los participantes a intervenir abiertamente, compartir experiencias y explorar nuevas soluciones para los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector forestal. Juntos podemos construir un futuro en el que los bosques sean valorados como motores de crecimiento inclusivo y resiliencia climática. Otra vez quiero agradecerles a todos y a todas para su tiempo hoy, para venir hoy, a mis colegas también que han organizado este evento. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Jean-Marc, por las palabras. Quisiera invitar al señor Rodrigo Ryan, presidente de la CORMA, por favor. Muy buen día a todos y a todas. Estimada autoridad del Banco Mundial, del Ministerio de Economía, Ministerio del Medio Ambiente, de CONAF, de Corfo, representantes de la banca, inversionistas, académicos, colegas del sector forestal, empresarial, amigas y amigos. El sector forestal chileno es estratégico para el país. Genera 250.000 empleos y más de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Representa el 25% de la matriz primaria de energía renovable gracias a la biomasa y a esto podríamos seguir agregando características muy positivas para Chile y el planeta. Nuestros bosques y la madera en construcción tienen la capacidad de capturar y almacenar carbono al mismo tiempo que sustituyen materiales intensivos en emisiones como el acero y el cemento. Pero enfrentamos una crisis profunda, caída del 14% de la superficie de plantaciones en la última década, un 99% de incumplimiento en la tasa de deforestación anual tras el fin de incentivos estatales. Estamos solamente en niveles de 1% respecto a los niveles que teníamos cuando teníamos el apoyo estatal, solo un 1%. Impacto de incendios, plagas y cambio climático que reducen la productividad y el empleo. Dificultades para que pequeños y medianos propietarios accedan a financiamiento de largo plazo para recuperar lo siniestrado y también volver a forestar. A esto se suma la desconexión entre el mundo financiero y el mundo productivo.
Los proyectos forestales tienen ciclos de 15 a 25 años, pero los créditos disponibles no se adaptan a estos plazos. Si no resolvemos estos problemas, Chile perderá la competitividad en su principal sector económico en muchas de las regiones del país. No lograremos las metas de la Ley Marco de Cambio Climático. Miles y pymes forestales quedarán sin futuro. Y lo más grave, bajo el punto de vista ambiental, el país se alejará de su meta de carbono neutralidad, debilitando también su credibilidad internacional, así como también comprometeremos el desarrollo de una bioeconomía. Otros países ya avanzan. Brasil ha desarrollado modelos de financiamiento verde, que aunque perfectibles muestran que con iteración y validación continua, se puede escalar la inversión forestal. Por eso, este taller es una oportunidad única para diseñar instrumentos financieros adaptados a la naturaleza de los proyectos forestales, para generar confianza, trazabilidad y transparencia, requisitos claves en los mercados de carbono y en la inversión verde. Sector público, privado y financiero en proyectos concretos que restauren suelos, creen nuevos bosques, apoyen a pequeños y medianos propietarios y expandan la construcción en madera, así como facilitar el avance hacia una bioeconomía. Desde Corma, creemos que el financiamiento verde no puede quedar en la teoría. Debemos transformarlo en acciones reales en los territorios que aporten al medio ambiente, a la economía y a las comunidades locales. Hoy tenemos la oportunidad de poner lo forestal en el centro de la agenda de financiamiento verde, porque cada árbol plantado, cada hectárea restaurada y cada metro cúbico de madera utilizado en construcción es sin duda un aporte directo a la carbono neutralidad, al desarrollo social y al futuro de Chile. Muchas gracias y que tengamos una buena jornada. Muchas gracias, Rodrigo, por las palabras. Con esto quisiéramos movernos a la primera presentación un poquito más de carácter técnico, que es el escenario actual y proyecciones de política para el financiamiento del sector forestal desde la parte pública. Y es una presentación conjunta entre colegas de CONAF, Felipe Calleja, Corfo, Sebastián Gómez y Miguel Soto, y Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Francisca Enríquez. Por favor, colegas. Buenos días, mi nombre es Felipe Calleja, represento al Departamento de Gestión Forestal de CONAF. Me han invitado hoy para efectivamente hacer algunos comentarios respecto a los escenarios actuales y los instrumentos de fomento que se están realizando en el sector forestal desde el sector público, ¿ya? Al respecto, ¿cómo lo pasamos? Ah, perfecto. Con un pestañeo. Ese es el botón. Ah, no, aquí está el botón. Ya, perfecto. Bueno, un poco el contexto, que ya lo introdujeron de alguna manera, pero a modo gráfico, efectivamente, aproximadamente el 24% del territorio nacional está compuesto por ecosistemas boscosos y xerofíticos, de los cuales casi el 20% constituyen una masa importante de bosque nativo, mucha de ella también en parques nacionales y áreas silvestres protegidas. Respecto a las plantaciones forestales, estas constituyen cerca del 4,2% de la superficie de bosque en Chile, principalmente con especies de pino y eucaliptus. Respecto a hemos hecho algunos estudios respecto a una superficie potencialmente forestable, que
que dado algunas condiciones edafoclimáticas, sociales, de territorio, se acercan aproximadamente al 1% nomás de esta superficie, o sea, en orden de magnitud del territorio nacional. ¿Ya? No es mucho, pero el problema no tanto es ese, el problema es que es difícil, o estamos viendo que es muy difícil alcanzar o llegar incluso a ese 1%. ¿Ya? Hoy día hay otras fuerzas actuando. ¿Ya? Dentro de esto mismo, en el marco legal, o sea, me refiero, no sé, el tema de los incendios, el cambio climático, el cambio de uso de suelo, efectivamente está teniendo una gran presión sobre estas mismas superficies. Dentro del marco legal, hoy día contamos con, actualmente sigue vigente el decreto ley 701, pero solamente en el marco normativo, o sea, es el que está regulando las actuales plantaciones, pero no tiene vigente la componente, una de las componentes esenciales, que era el incentivo a la forestación. ¿Ya? Más adelante vamos a ver si se ha trabajado algo en eso, les daré una luz más adelante, pero la realidad es que hoy día solamente cuenta con un marco normativo para regular las plantaciones forestales. La ley de bosque nativo, desde el año 2008 vigente, está orientada a la protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos. O sea, podemos ver que efectivamente hay un instrumento, hay una serie de evaluaciones, pero está orientado justamente a manejar el bosque nativo. O sea, no crea nuevas masas de bosque. ¿Ya? Y bueno, efectivamente a partir del año 2022, la Ley Marco de Cambio Climático ordena un poco o orienta un poco las políticas sectoriales hacia objetivos de adaptación al cambio climático, pero nuevamente sin mayores instrumentos o incentivos. Perfecto. Entonces, bueno, dentro de los instrumentos que están operando hoy día por parte de CONAF, les quiero presentar o mencionar tres, que son los más importantes en este momento, los que tienen mayor impacto. Justamente va por el orden de la Ley de Bosque Nativo, que como en su condición de ley tiene un carácter permanente, o sea, un instrumento asegurado por ley, que de alguna manera restaura o se manejan 3.500 hectáreas promedio al año. ¿Ya? Estamos hablando de un financiamiento superior a los $2 millones al año. O sea, tampoco un instrumento tan poderoso. ¿Ya? O sea, si lo vemos pensando en los compromisos, en los NDC de Chile, va haciendo trabajos, pero a pequeñas, no a la escala necesaria para alcanzarlo. ¿Ya? Principalmente está orientado a actividades silvícolas para preservación y generación de productos madereros y no madereros. O sea, tiene los tres objetivos. Maderero, orientado a productos forestales no madereros, y también algo de preservación. Otro proyecto importante, el proyecto de Más Bosque, orientado a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Recursos Vegetacionales, que tiene un periodo del 2020 al 2026. Esto está en plena ejecución y está orientado a efectivamente iniciar acciones de restauración en 25.000 hectáreas. ¿Ya? Esto está orientado efectivamente al pago por resultados, o sea, la disminución de emisiones producto de deforestación y de degradación. Y otro proyecto que estamos ejecutando también es actualmente el Siembra por Chile, que es un proyecto que está contenido en la ley de presupuestos. O sea, efectivamente tiene algún grado de incerteza en el mediano y largo plazo. Con este proyecto también está orientado a iniciar acciones de restauración, ya no solamente en bosque nativo, sino que también en plantaciones. Tiene un abordaje hacia plantaciones, pero desde actividades de reconversión a especies nativas. ¿Ya? O sea, efectivamente está orientado solamente a especies nativas este proyecto. ¿Bien? El impacto es de más o menos 10.000 hectáreas anuales, esas son las metas asociadas, y con un financiamiento de alrededor de 11.000 millones al año. Como pueden ver, todos estos esfuerzos grandes que se están haciendo están orientados a
justamente el cumplimiento de los NDC. ¿Ya? La idea es que todas estas actividades puedan ir reportando a los compromisos de Chile. Bueno, acá vamos a ver un gráfico que efectivamente refuerza un poco lo dicho anteriormente. ¿Ya? Tenemos la superficie anual de forestación en Chile al 2023. Si vemos en el verde oscuro, en la línea verde oscuro, vemos que hay una caída drástica o casi total de la tasa de forestación alrededor del año 2013. Esto debido principalmente a que se extinguió el instrumento que era el incentivo financiero para establecer plantaciones. ¿Ya? Existe alguna tasa de forestación, pero del orden de efectivamente unas 1000 hectáreas al año, que no da cuenta de las necesidades reales o de las demandas que hay hacia el sector. ¿Ya? Y si vemos que la curva verde de arriba se refiere a las reforestaciones, ¿ya? La tasa de reforestación, que efectivamente eso es el desde del sector, o sea, la obligación de reforestar. A pesar de eso, incluso se ve una caída muy importante después del 2017 por efecto de los incendios. O sea, los incendios fueron de tal magnitud que el país no estaba preparado para tener o recuperar plantaciones en ese orden de magnitud de superficie. Eso abre la puerta a efectivamente empezar a vislumbrar algún escenario de tasas de deforestación negativa, ¿ya? Que eso ya sería aún más grave, ¿ya? O sea, hay un tema de financiamiento, pero también hay un tema de incentivos, no solamente para el financiamiento, hay un tema de incentivo de cuál es el interés de algunos propietarios de efectivamente volver a reponer ese recurso. O sea, hoy día no sé, el acceso a caminos, la electrificación rural, el valor de la tierra está cambiando tan drásticamente que efectivamente el sector forestal se está viendo acorralado justamente al final de los caminos, al final de la urbanización. Entonces hay muchos bosques, y esto es tanto, ustedes lo podrán percibir, en el sector del bosque nativo como en el sector de las plantaciones, muchas de ellas se están convirtiendo en loteos o en otro tipo de proyectos, ¿ya? Suelos que antes no tenían un uso alternativo, hoy día están teniendo casi toda la gama de uso. Y justamente el uso bosque es complejo si no se le incentiva adecuadamente. ¿Ya? Es difícil competir con otros sectores. Bueno, según les comentaba, durante los últimos años se ha trabajado permanentemente en el diseño de un proyecto de ley para efectivamente fomentar el sector forestal, las plantaciones, pero todo a nivel de proyecto de ley, ¿ya? O sea, esto no ha tenido un mayor avance, o sea, ha tenido un avance en el texto, en las ideas, pero no ha tenido agua en la piscina todavía como para darse ese piquero legislativo. En lo más vigente o actual, esto todo a modo de propuesta, actualmente está en el Ministerio de Agricultura este proyecto de ley. Las líneas de acción propuestas van desde la creación de nuevos bosques con plantaciones multipropósito, o sea, efectivamente forestación. No podemos hablar de monocultivos, o sea, eso efectivamente no es el orden, pero sí tendrían que constituir algunas plantaciones forestales de más de un propósito. El concepto es extraño, pero efectivamente hay que parametrizar un poco esto y discutir lo que es un monocultivo y qué no lo es, ¿ya? Porque también tiene que cumplir algún rol productivo el tema. Entonces, efectivamente, existe el concepto de plantaciones mixtas que puede ir desde parámetros de porcentaje de superficie o efectivamente esquemas silvícolas más creativos. Otra línea de acción va por el lado de la recuperación de las plantaciones afectadas por los incendios forestales y el cambio climático. Yo creo que esto es lo más urgente, ¿ya? Porque hacer grandes esfuerzos para plantar, no sé, 40.000 hectáreas cuando se te están quemando 100.000, se va perdiendo un poco. Entonces, es muy importante lograr recuperar estas superficies y actuar rápido. O sea, un tema que ya lo sabemos de sobra es que mientras más te demoras, más caro resulta recuperar esa plantación forestal incendiada.
en algunos casos llegando a ser casi irracional realizarlo. O sea, ¿ya? Los costos de restauración son muy elevados cuando llegamos tarde. Y actualmente contamos con algunos programas que lo vamos haciendo, pero las magnitudes a veces superan la escala posible. Y bueno, las otras dos líneas de acción van por el lado del manejo forestal, ¿ya? Una orientada al manejo forestal sustentable en plantaciones creadas a través de esta ley, y otra línea de acción orientada al manejo de las plantaciones creadas o anteriores a la posibilidad de esta ley, o sea, las que actualmente ya se encuentran establecidas. Bueno, este proyecto de ley obviamente estaría orientado nuevamente a pequeños y medianos propietarios, ¿ya? En suelos APF, nuevamente, y como les comentaba, la promoción de plantaciones multipropósito. Si gustan, después ahondamos de eso en una discusión más con un cafecito, pero... muy importante es que este establecimiento de nuevos bosques vayan acompañados de un plan de manejo, ¿ya? Eso también surgió a raíz de los incendios del 2017, que efectivamente el plan de manejo se exigía antes para hacer acciones de corta y no para el establecimiento. Hoy día hay obligaciones ya de, si tú vas a establecer un bosque, igual ya tienes que tener un plan de manejo aprobado. ¿Por qué? Porque va acompañado de medidas de protección de incendios y una serie de otras salvaguardas que tienen que estar desde un inicio. Se está pensando del orden de unos 15.000 millones de pesos anuales por un plazo de 20 años. O sea, si ustedes ven, esto está más o menos, debiese ir en la línea o ser un instrumento para apoyar el cumplimiento de los NDC. También con un fuerte incentivo a la asociatividad y buscando simplificar el tema de los concursos para acceder a estos incentivos, y con la posibilidad de ir priorizando proyectos, ya sea por territorios o por especies o por público, ¿ya? Eso con respecto a eso es más o menos el escenario actual en el que estamos trabajando. Hay una serie de otras cosas que estamos haciendo, pero tratando de orientarlo un poco quizás al objetivo de este taller, quise partir por eso. Ahora, todos estos proyectos los estamos trabajando con pequeños y medianos propietarios, ¿ya? Ese concepto sociológico también me gustaría hacer algún paréntesis, ha cambiado mucho, ¿ya? Nosotros seguimos hablando de los pequeños y los medianos propietarios, pero la tenencia de la tierra ha cambiado mucho en el último tiempo. O sea, el pequeño propietario ya es un relicto social. ¿Me fijas? ¿Por qué? Porque no tiene una continuidad en el tiempo. Y efectivamente, proveniente de la reforma agraria, ya empieza etariamente a ir desapareciendo esa proporción. Nuevamente estaba pensado en una superficie de 200 hectáreas de riego básico, o las 2 hectáreas de riego básico, transformadas a 200 en casi todo el país. Pero eso estaba pensado en la subsistencia de una familia en cultivos extensivos. Hoy día podemos ver que el cultivo extensivo no es el que sustenta una familia. O sea, hoy día tú puedes en 5 hectáreas o en 3 hectáreas, con técnicas adecuadas, realizar casi cualquier cultivo. Entonces, el concepto de el pequeño y mediano propietario, creo que es necesario darle una nueva mirada para poder ser asertivo. O sea, nosotros tenemos más o menos claro las cifras del objeto, que serían los bosques, pero el sujeto creo que hay que darle una segunda mirada, qué es lo que está pasando con los dueños de los bosques, ¿ya? Bueno, y respecto a las barreras barreras de entrada que podrían haber a los mercados de carbono, que más o menos es lo que se planteaba acá, quería mencionarles que nuestros mismos usuarios, ¿ya? Siempre van preguntando por ahí, oye, chuti, los mercados de carbono, ¿qué pasa con eso? Bueno, nosotros como funcionarios públicos tampoco tenemos todo el conocimiento para abordarles, porque efectivamente es algo complejo. Entonces, eso se ve en las algunas barreras de entrada que me gustaría mencionarles, ¿ya? En primer lugar está el tema de la doble reportabilidad. Como ustedes ven, CONAF está abocada a los NDC. Por lo tanto, nosotros no estamos promoviendo mercados de carbono para que se la venda. O sea, efectivamente estamos haciéndonos cargo de nuestro compromiso como Estado, ¿ya? Entonces, ante la pregunta de los mercados de carbono, nosotros efectivamente no...
no tenemos una versión clara que darle. ¿Ya? Todos nuestros funcionarios que andan ahí en los territorios, en las provincias de Chile, no tienen algo como para responder oficialmente eso o orientar bien. Bueno, y también se presenta el tema de la escala de los usuarios. O sea, nuestros usuarios muchas veces creemos que no están en una escala adecuada como para empezar a acceder a este tipo de requisitos que se plantearían por un mercado de carbono. O sea, estamos hablando de propietarios con desde 3 hectáreas, 4 hectáreas de bosque, que no responderían a un esquema tan grande. Y los medianos, efectivamente, ya es un mundo más complejo porque muchos de ellos no viven del bosque, entonces otros sí, ¿te fijas? Pero hay que hacer una tipología nueva de propietarios para poder ser más certero con las políticas. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, el acceso a la información respecto a costos, cuáles son los beneficios, los requisitos, los rendimientos. Efectivamente no contamos con información, o los mismos propietarios tampoco cuentan con esa información tan a la mano como para tener una aproximación hacia el tema. ¿Ya? Entonces el tema de la información es clave también. Y los contactos con actores relevantes, o sea, efectivamente tenemos falta de acceso a la información, chuta, ya vamos a buscarlo. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Ya? ¿Dónde se está articulando esto? Y efectivamente para los propietarios eso es una barrera importante. ¿Ya? Creo que con eso estamos, no sé si me extendí mucho, pero sí, disculpe. Ya, perdón, gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Felipe Callejas de la CONAF que nos acompaña para poder dar contexto al trabajo que hemos estado realizando multisectorialmente, tanto con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, por eso la CONAF está aquí, y también apoyados por la Corfo, el rol importante que lleva la Corma también liderando esta agenda. Así que les vamos a contar un poquito más en lo que hemos estado trabajando en torno a al tema que nos convoca. Para el otro lado. Nosotros estamos desde el Ministerio de Economía muy preocupados acerca del financiamiento del sector forestal, ¿no es cierto? Y en este contexto llevamos más de un año trabajando en intentar encontrar instrumentos de financiamiento que sean ad hoc para el sector. Y en este sentido, el diagnóstico quizás inicial que hacemos para entrar en esta agenda son las oportunidades que ofrecen los mercados de carbono, que de alguna manera presentan fuentes de financiamiento que no tenemos actualmente a disposición desde el sector público. Entonces, la pregunta es cómo poder aprovechar este flujo de financiamiento, esta liquidez que existe a nivel local e internacional en los mercados de carbono para promover el sector forestal. Y además, también tomamos en consideración que los mercados de carbono agregan una serie de requisitos ambientales que permiten de alguna manera también generar algún tipo de cambios tecnológicos en el sector forestal que puedan ser compatibles con los cambios regulatorios también que ha habido recientemente en el país. Por ejemplo, la mencionar los monocultivos, que es una restricción que está en la Ley Marco de Cambio Climático. Y en esta agenda también tenemos algunos consensos muy relevantes. Yo creo que el más significativo es el compromiso del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Agricultura y la Corfo en el fortalecimiento del sector forestal, en el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, en el que nos comprometemos a elaborar instrumentos financieros que apunten al sector con el compromiso de la captura de carbono. En ese contexto también tenemos la experiencia del Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia, que fue un comité que operó el año pasado con actores de la sociedad civil, de organizaciones ambientales y el sector forestal y productivo. Estaba particularmente CMPC en esa mesa y fue muy relevante su participación. Y en este contexto se presenta una propuesta de aumento de masa vegetacional en el país para el cumplimiento de la NDC, incluyendo plantaciones, que es un hito bien relevante en términos de consenso por la diversidad de actores que estaban sentados en ese comité. Y bueno, también la Comisión para la Paz y el Entendimiento nos invita también a reflexionar acerca de cómo enfrentar el impulso del sector forestal en
coherencia con las necesidades de las comunidades en el centro y sur del país. Y en esta agenda que llevamos desde el Ministerio de Economía, vemos una serie de obstáculos que se dan para poder impulsar instrumentos específicos. Y en esto hemos tenido una serie de lobbies y agradecemos mucho la presencia en este taller de las personas con las que nos hemos reunido para poder hacer estos diagnósticos y tratar de lograr una solución al respecto. Muchas de las personas que están invitadas a este taller han participado en reuniones de lobby con nosotros y lo que principalmente hemos identificado son los elevados costos de coordinación que exige una agenda como esta, la alta liquidez que también el presidente de la Corma menciona en su presentación, que es relacionada con la necesidad de financiamiento paciente para este tipo de proyectos, del financiamiento de la banca, el problema que tenemos por el hecho de que son proyectos de inversión de largo plazo, y en ese contexto necesitamos instrumentos que sean coherentes con esos ciclos de producción, ¿no es cierto? Y finalmente, una serie de incertezas que se presentan principalmente desde el punto de vista de la presentación de proyectos de carbono vinculados al sector forestal. Al otro lado. Y en ese contexto, contarles más o menos lo que nosotros hemos ido pensando para un instrumento de financiamiento para el sector. Todavía no tenemos una posición acerca de cuál sería el instrumento adecuado porque necesitamos también llevarlo a un plano de realidad. Y para eso llevamos un tiempo tratando de impulsar un primer piloto o una primera experiencia de proyectos forestales en este sentido. No estamos en ese momento todavía, no hemos logrado ese objetivo. Esperamos poder alcanzarlo antes del término de esta administración. Sin embargo, sí tenemos algunos pasitos que estamos dando que nos va a contar en unos breves minutos la Corfo. Pero principalmente este instrumento se ve la necesidad imperante de un articulador, porque tenemos por un lado la presentación de proyectos de carbono de gran escala, que deben empaquetar además pequeños y medianos propietarios forestales, porque los esfuerzos del Estado los estamos impulsando hacia ese segmento de propietarios forestales. Entonces, para tener un proyecto de gran escala, hemos pensado con la Corma en torno a las 8.000 hectáreas, necesitamos poder agrupar a estos propietarios en proyectos comunes de carbono, y en ese diseño también se necesitan altos niveles de capital humano para poder salir con un proyecto que sea coherente para las certificadoras, que pueda ser y también puedan dar confianza a las instituciones que prestan el financiamiento, que pensamos que puede ser la banca o también fondos de inversión con garantías de Corfo. Entendemos que en este sentido no hay una restricción legal. Tenemos un sector financiero y tenemos un sistema de garantías que permitirían hoy entregar estos créditos, pero mientras no exista certeza del lado de la derecha de los mercados de carbono y la confianza de los pequeños y medianos propietarios y la existencia de un articulador que dé confianza a proyectos de este tipo, hay mucho riesgo de parte de quienes entregan el financiamiento. Y por ende, ¿cómo hacemos para poder generar esa certeza, disminuir esos niveles de riesgo y poder dar confianza tanto a la Corfo como fuente de garantía e incluso en el futuro quizás hasta financiamiento de segundo piso si es que existe, o también en el futuro AFIDE, que es un proyecto de ley que llevamos también del Ministerio de Economía, que puede ser que tengamos ese financiamiento también a nivel de banca de segundo piso, y de las instituciones financieras que, como sabemos, no están acostumbrados a atender al sector, no están acostumbrados a atenderlo en los plazos que los proyectos forestales requieren, y eso denota una complejidad. Y finalmente, bueno, sabemos que están los mercados que demandan los productos forestales, que el sector forestal está muy interesado en poder establecer relaciones de largo plazo con pequeños y medianos propietarios forestales para poder generar contratos de suministro a largo plazo con ellos y poder, en el fondo, avanzar en estos proyectos de forestación que tienen un foco principalmente productivo.
Entonces, y también nos va a contar en unos minutos desde Suecia, Staffan, que está aquí presente, nos va a contar sobre las oportunidades que tiene también el sector maderero, la construcción en madera y el cumplimiento incluso de nuestros compromisos de la NDC a través de esas agendas forestales que también el vicepresidente de la Corfo nos comentó. Entonces, sin más, yo le voy a dar la palabra a nuestros colegas de Corfo. No sé, primero Sebastián o Miguel. Muchas gracias, Francisca. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Primero que todo, agradecer la invitación de Banco Mundial, agradecer también a la Corma. Para nosotros es un privilegio poder estar compartiendo acá con ustedes. Yo soy Sebastián Gómez, coordinador de Estrategia y Desarrollo Corporativo en Corfo, y haciendo un poco el vínculo con lo que acaba de explicar Francisca, quisiera explicar un poco la experiencia desde Corfo, y para eso vamos a viajar un poquito en el tiempo, el año 2017, respecto a lo que han sido los apoyos que la institución ha brindado para facilitar el acceso a financiamiento al mundo forestal. En la izquierda ustedes pueden ver un breve diagnóstico de lo que ya conocíamos el año 2017. Si se fijan, ya había un estancamiento productivo respecto a del nivel de plantación, en este caso de pino radiata. Ya estábamos experimentando un poco las consecuencias del fin del incentivo del decreto ley 701, que entregaba una serie de subsidios y financiamiento para el sector forestal, y además veníamos experimentando, saliendo recientemente de nuevamente mega incendios que afectan recurrentemente, lamentablemente, a nuestro país. Si se fijan, la situación no ha variado tanto. Enfrentamos todavía la misma problemática. En ese momento lo que la Corfo hizo fue desarrollar un fondo de garantía específico para el mundo forestal y maderero, con incentivos propios específicos en cuanto a tasa, en cuanto a plazo, enfocado nuevamente en pequeños productores, y en ese momento ya se había identificado aproximadamente 30.000 hectáreas que podían ser objeto de forestación y reforestación. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ese fondo no perduró, en ese momento por problemas de escala, pero particularmente, como señalaba muy bien Francisca, por problemas de madurez en el mercado del carbono. ¿Ya? Probablemente los timings no eran los adecuados, era un ámbito que estaba recientemente en desarrollo, y lo que en política pública se llama ventana de oportunidad, probablemente en ese momento no existía o estaba muy limitada. Ventana de oportunidad que hoy día sí existe. Hoy día hay mercado del carbono que está mucho más desarrollado, hay incentivos, como ya comentaba Francisca, que estamos desarrollando desde el Estado, por lo tanto creemos que hay oportunidades que se renuevan y por lo tanto desafíos que hoy día puede ser mucho más factible poder implementar. Como comentaba nuestro vicepresidente al inicio, desde la Corfo en los últimos años hemos estado apoyando fuertemente el sector de la madera, particularmente el sector de la industria secundaria de la madera, y movilizado en torno a estos tres grandes pilares. Por una parte, los desafíos de transformación productiva que tiene el sector en términos de productividad. El sector de la construcción hoy día tiene en torno a la mitad de la productividad que tienen los países de la OCDE en esta materia. También anclado, movilizado fuertemente por los temas de sostenibilidad que comentaba al inicio la Corma. Hoy día un metro cúbico de madera tiene el potencial de poder capturar en torno a 1 tonelada de CO2 equivalente. Por lo tanto, si promovemos intensivamente el uso de la madera en el sector de la construcción, vamos a estar también contribuyendo a la NDC, como ya se ha señalado anteriormente. Y el tercer gran pilar es cómo contribuimos desde el quehacer de la Corfo a paliar de alguna manera el déficit habitacional que tiene nuestro país. Esos son los tres grandes movilizadores. Por lo tanto, hoy día la Corfo en los últimos años se ha enfocado fuertemente en poder fortalecer la producción industrializada de parte de pieza con alto uso de madera, con un alto componente de madera, y por lo tanto nuestro público objetivo, por así decirlo, han estado principalmente enfocados en aserraderos, en empresas que se dedican al montaje de estructuras en madera, industrializadoras, prefabricadoras. Para eso hemos puesto a disposición la batería completa de instrumentos que tiene la Corfo. Hoy día son 45 instrumentos los que tenemos disponibles en ámbitos de innovación, emprendimiento, generación de capacidades de I+D, digamos, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, y particularmente de esa batería de instrumentos que hoy día tenemos disponibles, hay uno respecto al cual quisiéramos hacer énfasis hoy día, que son los bienes públicos, y para poder entender un poco mejor cómo funcionan los bienes públicos, de qué se trata, voy a dejar con ustedes a Miguel Soto, quien es coordinador de la unidad de redes productivas en Corfo. Gracias, Sebastián. Hola, disculpen, nos hemos tomado más tiempo del planificado.
Voy a presentar casi a título de titulares nada más. Por favor, Seba. Muy bien, yo lo voy pasando, gracias. Bueno, me voy a referir a bienes públicos, ya lo mencionó Sebastián, es uno de los ámbitos de trabajo que estamos desarrollando en la corporación. Este es un instrumento que tiene muchos años y como su nombre lo dice ahí, básicamente lo que desarrollamos a través de esto son bienes públicos. ¿Qué caracteriza a los bienes públicos? Son aquellos bienes que al ser producidos quedan disponibles a todos los agentes de un determinado sector y no presentan rivalidad en su consumo ni tampoco hay exclusión en el uso de ellos. Y básicamente esta línea, que se llama Instrumentos Bienes Públicos para la Competitividad, se llama en un minuto regional, etcétera, lo que busca es apoyar el desarrollo de estos bienes orientados a la competitividad, o sea, hacia sectores productivos con aplicación productiva. Y básicamente la idea de estos programas es resolver brechas o fallas de información. Fallas de mercado, pero particularmente orientados a fallas de información, que estén orientados a fortalecer la competitividad, diversificar la economía y, por cierto, aumentar la productividad de las empresas de ese sector al cual esto le pega. Se definen 5 tipos de bienes públicos. Aquí generación y sistematización de información, que es donde está el principal espacio de trabajo, plataformas de gestión, generación de normas, etcétera, etcétera. Esto me imagino que es para avanzar. Sí, justamente. Aquí hay un ejemplo, delante vi conectado a la entidad que está desarrollando este proyecto. Este es un proyecto que hoy día está en ejecución y que va en línea, si bien se diferencia de lo que estamos hoy día discutiendo, va en línea específica de lo que queremos alcanzar como objetivo, como país. Esta es la Bolsa Climática Productiva para la Región de los Lagos. Es un programa que busca generar o apoyar sistemas locales de restauración de ecosistemas. Es una bolsa climática que está orientada al sector salmonero, para que empresas salmoneras puedan compensar su huella, apoyando la restauración de determinados ecosistemas, particularmente orientados en la zona de Chiloé. Ahí ustedes pueden ver mayores detalles. Me imagino que estas presentaciones van a quedar disponibles para efectos que puedan ver también estos complementos. Hoy día, en particular, estamos centrados, y partimos hace pocos días atrás, con una iniciativa en el marco de los bienes públicos, como ya mencioné, orientado a la región del Maule, que es una convocatoria que lo que busca es apoyar el desarrollo del mercado de carbono. Básicamente acá lo que queremos es apoyar un proyecto que permita generar información habilitante para validar el carbono capturado en proyectos forestales. La idea acá básicamente es poder generar información habilitante para, voy a leer básicamente lo que dice la focalización de esta convocatoria. Entonces, apoyar iniciativas para generar información habilitante para la orientación, para la obtención de certificados de carbono respecto de proyectos forestales mixtos y multipropósito de gran escala que involucren la participación de pequeños y medianos productores forestales. Ya lo habló nuestro colega que nos antecedió, que hay ahí ciertos elementos que probablemente hay que abordar, pero nos orientamos a la definición que hoy día está vigente. Básicamente, que lo que buscamos es apoyar la generación de bases de datos con información territorial, donde se caractericen los predios de aptitud forestal en pequeños y medianos propietarios en la región del Maule y, por cierto, poder tener algunas propuestas de posibles proyectos técnicos de mitigación de carbono. Ahora, dadas las características del instrumento, está orientado hoy día a la región del Maule, pero la idea de estos proyectos es que también puedan escalarse una vez desarrollados hacia otras regiones. Por eso nos centramos en la región del Maule. ¿Cuáles son las características generales de este instrumento o de esta convocatoria? Básicamente lo que se busca es financiar un proyecto que se pueda desarrollar en no más de 24 meses, idealmente 18, con un cofinanciamiento público de hasta 80 millones, en términos de monto, y 85% del costo total del proyecto, como pueden ver en el sector derecho de la lámina. Aquí, básicamente, ¿qué es lo que busca o quiénes deben participar acá? ¿Quiénes pueden ser ejecutores? Pueden ser personas jurídicas constituidas en Chile que tengan capacidad para ejecutar el proyecto. Pero también en este programa aparece la figura de un actor súper relevante, que es el mandante, que es la entidad finalmente que le da sentido estratégico a este proyecto. Por lo tanto, ahí hay una dupla necesaria, una entidad que ejecute el proyecto, pero además una entidad mandante que se haga cargo de los resultados de este proyecto y lo deje disponible a el ecosistema productivo para hacer uso de esta información.
Por cierto, este proyecto no tendría sentido si no existieran beneficiarios atendidos, que son las empresas que finalmente, o las entidades productivas que se van a beneficiar de los resultados de este programa. Ellos son los tres que actores que están obligatoriamente presentes en un programa de esta naturaleza. Esto es una ventanilla abierta, pueden postular, disculpen, es una convocatoria abierta que pueden postular aquellas entidades que estén interesadas. No es obligatorio que estén, pero ciertamente es útil que puedan participar entidades internacionales, que puedan aportar con su conocimiento al desarrollo del bien público finalmente, y entidades coejecutoras que puedan complementar las capacidades del beneficiario ejecutor. Aquí estamos hablando de entidades técnicas que además pueden aportar con recursos. Si no me equivoco, eso es el final de la presentación. Muchas gracias. Bueno, quería aprovechar también de agradecer al Banco Mundial y sus consultores por invitarnos a este taller. Y la convocatoria está abierta. Por favor, noten que el 23 de octubre cierra, así que queda poquito tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, colegas. No sé si alguien tuviera una pregunta para los colegas. ¿Muchas preguntas? Perdón. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, me presento, soy Felipe Jorquera, estoy actualmente trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente desarrollando un plan de inversión en soluciones basadas en la naturaleza en territorio en transición. Así que justamente igual está vinculado al DPS, es un convenio entre el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, justamente estamos trabajando en territorios bien complejos donde hay diversas complicaciones tanto climáticas como también socioambientales. Una de ellas es la comuna de Coronel, que es justamente el territorio que me está tocando coordinar, donde cerca del 70% de su superficie de la comuna es forestal, ¿ya? Esta cartera de proyecto tiene una significancia bien relevante territorial, ya que parte desde la participación ciudadana, el reconocimiento de las problemáticas, y uno de los elementos que se destacaba bastante, de hecho uno de los proyectos que estamos ahora escalando para poder generar una formulación, es la restauración de espacios públicos, pueden ser ciertos espacios que están ahí un poco en esta interfaz urbano-rural, entre lo urbano y lo forestal, ¿cierto? Desde la reforestación. Entonces ahí viene con una fuerza bien importante desde las organizaciones ambientales, pueden ser, o desde el municipio. Y ahora estamos justamente en el problema de cómo podemos financiar una iniciativa como esta, que estamos calculando que tiene un costo asociado de 200, 250 millones. Pensando en hacer un estudio de, por ejemplo, los corredores ecológicos que hay o zonas núcleos de gran interés para las comunidades. Claro, aquí hay un poco de incertidumbre de cuál van a ser los beneficios asociados posterior a estos planes pilotos que estamos intentando desarrollar. Entonces, mi pregunta un poco, creo que la última experiencia de lo que se está desarrollando en el Maule, creo que podría ser una buena alternativa también de poder captar estos beneficiarios o los actores, los mandantes, ya que la articulación que hay como institucional tiene que ser siempre como desde lo más local, ¿cierto? En este caso, si bien el municipio cuenta con un gran interés, también dicen que estos proyectos generalmente no son tan sostenibles en el tiempo, porque falta como un seguimiento de quién se va a hacer cargo. Entonces, la gestión administrativa de este tipo de iniciativas, lo que hemos estado discutiendo es que tiene que ser en conjunción, ¿cierto?, desde una persona jurídica, pero que el rol no caiga solamente, por ejemplo, en el municipio, que generalmente no tienen las capacidades técnicas o de tiempo para poder abarcar este tipo de complejidades. Entonces, mi pregunta, o sea, todo lo que me surge en este momento es cómo podemos llegar a colaborar, por ejemplo, en el caso de Coronel está CMPC, está Colbún, hay varias forestales, de que si bien no van a estar quizá estas reforestaciones dentro de su predio, sí van a estar en el territorio que están afectadas, por ejemplo, por los incendios forestales, entonces de gatillar que sea como un co-beneficio en estos relictos de bosque nativo, por ejemplo, principalmente son quebradas, que podrían también ser un gran cortafuego. Eso. Gracias.
Y bueno, y gracias por compartir esa experiencia. Es súper relevante el trabajo que están haciendo, particularmente Coronel, en una zona de transición que nos ocupa a todos como Estado poder atender desde cerca. Yo creo que en la pregunta concreta la respuesta no la tengo en este momento, pero sí podríamos aprovechar este espacio de coordinación y trabajo conjunto que hemos estado haciendo el Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio Ambiente con la Corma para poder quizás coordinar alguna reunión y poder buscar algunas alternativas que puedan ser factibles para atender ese proyecto en particular y poder viabilizarlo antes del término de la administración. Así que conversemos. Cristina tiene mi contacto. Muchísimas gracias. Vamos bastante tarde, entonces lo que vamos a hacer es darle la palabra, por favor, a Antonio Minte. Luego nos vamos a intentar apurar, tanto Antonio como yo, en las presentaciones y luego en el café pueden preguntar de manera bilateral más. Gracias. Gracias, Jacinto. Sí, yo no sabía si quería disculpar a mis colegas que se demoraron mucho o disculpar porque yo voy a ir muy rápido para recuperar, pero por algo obvio, no tanto porque se hayan tomado el tiempo, sino que hay muchas cosas que íbamos a repetir y lo nuestro es el contexto para escuchar justamente a los que vienen, a Jacinto, a Estefan, Daniela y Rodrigo. Así que mucho de las, perdón, voy a pasar muy rápido, pero quiero darme al inicio un poco algo que acaba de mencionar Francisca y un tema medio personal. Nosotros con Rodrigo entramos en enero, en noviembre a la Corma, y la primera reunión que tuvimos con el expresidente de la Corma y un asesor en bonos de carbono, en la misma Expo Corma. Saludo a don Cristian Patrick, que son también aquí, que gracias a él yo decía, o no gracias a él, Cristian, a los que lo conozcan, de los pies viene en la tierra, y cuando yo escuché la primera reunión dije, yo no creo nada en los bonos de carbono. O sea, llevo 20 años escuchando de bonos de carbono y unas eternas promesas, y perdón por lo... pero esa era mi primera reunión que tenía en la Cormacon. Y vuelvo porque la palabra de Francisca. Ahora creo que el escenario cambió. Ahora creo, también un comentario del colega de CONAF, que hay algo de agua en la piscina. No está fácil, no está que vamos a revertir esto de que hoy ahora láncense con cualquier proyecto forestal que se viene lo de bono carbono, pero llevábamos 20 años escuchando de esto y realmente no había ningún proyecto forestal en Chile con bonos de carbono y menos aún si consideraba un pequeño porcentaje de plantaciones productivas. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Y yo, perdón, seguramente después voy a andar muy rápido en lo que quería presentarle, pero estaba haciendo este resumen. Hoy día hay un compromiso político. Parto felicitando al Ministerio de Economía, al ministro Grau, que fue el que empujó esto, que yo realmente no creía que un ministro tomara tan fuerte la cartera y tan decidido, y al punto de que hoy día tenemos otro ministro de Economía, la primera reunión que tiene es con Corma para hablar de los bonos de carbono, o una de las primeras reuniones, para no darnos tanta importancia. Pero hay un escenario político, no nos olvidemos que hace, creo, 3 o 4 años, las forestales eran parte del problema. Y hoy día el cambio del escenario es que somos parte de la solución. Entonces eso hay que tomarle el peso político que tiene y ojalá nos sirva para avanzar. ¿Quién organiza el taller hoy día? Banco Mundial. Banco Mundial con proyectos, con una cartera forestal, 3.000 millones de dólares, donde el 80% está en Sudamérica. ¿Lo habíamos escuchado en Chile hace 5 años atrás, hace 6 años atrás? ¿En toda esta historia de los bonos carbono? No. Hoy día hay un interés y específico en Chile que nos vengan ellos a promover este taller. Hay un escenario de reconocimiento que en el tema de los bonos de carbono no estamos hablando solo de bosques. Es el nexo con la industria y todo el positivo que desarrolla la industria, el trabajo, lo mencionó Rodrigo, 250.000, y ahí es donde este ministro de Economía al principio dijo, oye, pero ¿por qué está cayendo la industria forestal? Y ese problema de la industria forestal fue que veamos la oportunidad, y yo siempre manifesté de la alternativa de financiamiento. Por favor, no digan que vamos a pagar todo con los bonos de carbono porque no va a dar.
O sea, yo conocía los proyectos que con suerte le pagaban $1 la tonelada habitada, con suerte, porque estaban en 0,5, 0,6. Y las evaluaciones, cuando uno se iba al bosque, algunos consultores iban a los 15, 20, $25 la tonelada, y decía, ¿de dónde? ¿Dónde está ese mercado? Bueno, han ido cambiando las cosas. Y ahora sí que me voy a avanzar, pero no me voy a llevar... el control. Esos son un par de conclusiones preliminares, pero también tengo otros puntos. Esta no es mi presentación, ¿sí? Ya. Entonces voy a tratar de seguir con lo que tenía anotado. Partimos. Ya. Con flecha hacia arriba. ¿Hacia dónde tengo que...? No está avanzando. Ahí está. Bien. O sea, ¿quién de este taller no ha visto este gráfico? Yo creo que rápidamente el escenario es que nuestras NDC están comprometidas fuertemente con bajar emisiones, pero también hay un porcentaje importante que se refiere a la captura. Entonces tenemos, desde CONAF, que está tomando ese desafío, tenemos ahí un compromiso de avanzar en ello. Perdón, me fui para atrás de nuevo. ¿Qué le está pasando a la industria forestal? En algo se mencionó, pero mencionaron un poco el tema de los bosques, pero ¿cómo se traduce eso en la industria forestal? En naranjo, la industria de la celulosa, y en azul, la industria de la madera, principalmente aserraderos o tableros. Bueno, un 17% de la caída en el PIB de la industria de la celulosa y un 33% en la caída del PIB de la industria de la madera. Y todos felices mirando que tenemos que construir en madera. Pero ¿cómo? Si la industria de la madera va en caída, ¿cómo vamos a hacer esto? Eso es un cambio de escenario. O sea, si nos estamos planificando a construir en madera, entonces tenemos que preocuparnos de la industria de la madera. Bueno, esto es un poco de historia que todos conocen a Pía. Pía me ayudó con esta presentación y yo le di un poco la columna vertebral, pero yo quería contar esto. Oye, hace 20 años que venimos escuchando de los bonos de carbono y todas las dificultades que hemos tenido para avanzar, pero una de esas grandes dificultades es el precio, ¿cierto? Miren el lugar que está, para aprendérmelo, justo dio en el 33, y que me acordé, dije, los 33 mineros, tengo que acordarme, si, estamos muy bajos. Pero más que mencionar el 33, estamos bajo el promedio que muestra este gráfico de acá, y allá en el cuadro del medio dice que bajo los 10 no es conveniente para ninguna industria invertir en tecnología para reducir emisiones. O sea, esos son los conceptos que tenemos que acuñar, digamos. Si estamos en $5, nadie va a hacer un cambio. ¿Mm? Bien, y esto también demuestra un poco más, primero dijimos cómo estaba cayendo la industria y qué está pasando con los bosques. Hemos dejado una tasa de deforestación que teníamos el 2005 de 73.000 hectáreas, al 2022 788 hectáreas. Como dijo el colega, eso es casi cero. O sea, para quien es estadístico, porque uno podría decir que definitivamente se paró de plantar. Y el porcentaje de las pymes no es menor. Las pymes plantaban 37.000 hectáreas y hoy día están plantando 500 hectáreas. Eso nos demuestra que tenemos un foco en ellos, y desde un principio con el Ministerio de Economía planteamos que el foco tenía que ser no solo la pyme forestal, sino que esa madera ojalá también llegue a la pyme maderera. Ustedes seguramente lo más cercano al sector, en los últimos 5 años han cerrado más de 200 aserraderos. Varias causas. Una de las principales es que falta madera. También hay mercado, también hay costos de impuestos, etcétera, pero una de las principales causas es la falta de madera. Perdón, y aquí ya empieza un dato importante, que calcular el VAN de un proyecto es negativo por donde se mire en el sector forestal, si es solamente, netamente forestal, digamos. Bien, y entonces empezamos este trabajo que tenía un objetivo con forestación y reforestación, como les mencioné, pequeños y medianos propietarios, a través de un instrumento financiero, crédito, que no se malinterprete que esto funciona, lo vuelvo a decir, únicamente con el bono de carbono. No, hay que ir a la banca, hay que pedir esa plata, parte del pago viene con el bono de carbono,
Parte del pago viene con la venta anticipada que las industrias, y aquí también dejo en claro que las industrias, en un principio, claro, Arauco y CMPC tienen ese modelo ya funcionando, pero al comentar esto en Corma con sus socios, varias pequeñas y medianas aserraderos decían, Antonio, pero yo puedo participar, puedo hacer ese modelo de feliz. Ojalá que hayan pequeños y medianos propietarios que puedan, industriales, que puedan tener ese acceso a sus vecinos, ¿cierto? Porque sabemos que la madera no hay que moverla mucho, para cualquier negocio que sea de la madera no hay que moverla mucho, entonces ¿por qué no un aserradero de Biobío que vea a sus vecinos y reúna ahí un cierto porcentaje del abastecimiento que necesite? Feliz que participen más industrias y ojalá de distintos tamaños. Bien, y esto también fue mencionado ya por los colegas del Ministerio de Economía, ¿cierto? La necesidad de liquidez, el cómo hay que organizar a los pequeños y medianos propietarios. Voy a ir al modelo final, esto también lo presentó. Esto es lo que quería presentar, que es los grandes números del piloto que se buscan. El mínimo, le dimos varias vueltas, ¿cómo presento esto de las 8.000 hectáreas? Sin contar, no hubieron incidencia, pero ayer tuvimos una reunión con el Banco Mundial y al decirle que este proyecto de 8.000 hectáreas, que significaba 11 millones, hablamos ayer, pero cuando tienes el modelo de bosque nativo con plantaciones, un 80-20 me parece que está, hablamos de un modelo, o sea, de un proyecto de 15 millones de dólares. El Banco Mundial me dijo, es muy chico. O sea, primero nosotros estábamos asustados, claro, es muy chico. Pero aquí también enlazo con lo comentado por el proyecto, o sea, por el colega de CONAF. Se manejan 3.500 hectáreas, quedó, ¿cierto?, de nativo. Faltó decir cuál es el potencial de manejo. Las NDC nos están diciendo que tenemos que llegar a 1 millón. Y cuando uno va a Probosque, que son los asociados del bosque nativo, o cuando va a la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, el potencial está entre los 3 a 4 millones de hectáreas de manejo, que podría ser manejo forestal sustentable en Chile. Entonces, desde el número de las 3.500 pasar a 3 millones de hectáreas, nos cambia el escenario. El ban social, ¿cómo cambia el ban económico primero, el ban privado, si es que incorporamos los bonos de carbono y también cómo también aporta el ban social? Entonces, los próximos pasos, obviamente tenemos que, nos enfocamos como en el piloto, pero también estamos dando una pequeña vuelta con el Ministerio de Economía y lo que esperamos es que no se pierda esto. Al final el piloto, si te va mal, chuta, no quiere decir que esto no funciona, vas a tener que hacer cambios y tener continuidad en cómo tú desarrollas los proyectos. Un piloto creo que es muy cortoplacista quedarse en eso, y que hay que, esta mesa, estas reuniones tienen que tener continuidad y hacer partícipe a los expertos que están detrás de esto también. Buscar otras alternativas de financiamiento, la de determinar las zonas para forestar y reforestar. Hoy día hay un foco por los incendios pasados en el Biobío, en Maule con altísimos costos de volver a plantar esas plantaciones forestales que los pequeños propietarios no tuvieron condiciones, pero cuando se unen a proyectos como lo que tú estabas hablando, de alguien que tiene que compensar y que en rigor está buscando proyectos más caros aún que volver productivos esos terrenos de los pequeños propietarios, hay ciertas condiciones que se pueden lograr. Bueno, y el acercamiento a potenciales beneficiarios, reunir esas 8.000 hectáreas en pequeños propietarios no es fácil, para nada. Pero sí podemos ir a ciertos que hoy día se dicen medianos, que podrían ser fondos de inversión, etcétera, que en vez, grandes propietarios, hoy día tenemos 2 grandes empresas que tienen cerca de 1 millón de hectáreas, pero podríamos ir a los que tienen 1.000, 1.500, 3.000 hectáreas y acercarnos con 5 propietarios, 6 propietarios a este primer piloto. No quiero decir dejar de lado a alguien que tenga 100 hectáreas o 50 hectáreas, pero para que el primer piloto flote y lo podamos evaluar, lo podamos estudiar, podemos acercarnos a ese tipo de propietarios. Proyectos de forestación y reforestación. Bueno, ahí están los datos. Creo que fui rápido y voy a quedarme con otras palabras que me faltaron un poco. Se habló también, o pasó ahí en la presentación del Ministerio de Economía, el consenso de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Si bien no hubo consenso en realidad, pero sí nosotros como Corma valoramos que hubieron ciertos highlights muy importantes y que los miramos desde estos cambios de escenario.
¿quién iba a pensar que una comisión como esta iba a promover o incentivar a que los pueblos originarios tengan un desarrollo bajo plantaciones forestales, monocultivo y con un fomento del Estado? Eso es un cambio de mirada. Eso es un cambio de mirada. El agua que falta en la piscina para el proyecto de fomento. Nosotros estamos queriendo, no empujar a la ministra para que se lance, pero tenemos una visión que hay una transversalidad en la mirada de decir, sí, los proyectos forestales tienen que fomentarse. Estamos seguros, no que el proyecto va a quedar intacto en el Congreso, pero que sí hay una mirada política transversal de que Chile necesita un proyecto de fomento. Bien, lo del potencial ya lo dije, no quiero extenderme más porque como le dije a mis colegas que vienen después de nosotros, ojalá nos abran ventanas, visiones que nosotros aún no hemos tenido en esta discusión, así que agradezco el tiempo, muchas gracias, que nos vaya muy bien después con estas conversaciones. Muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar con la siguiente presentación, que me va a dar la palabra a mí mismo, Jacinto Coello, de Unique Land Use, contratados por el Banco Mundial junto con Citawi para realizar una serie de estudios en la región. Tenía una presentación más o menos como de un poquito más de 20 minutos. La vamos a intentar hacer rápido para salir a café y si hay cualquier pregunta también intento de responderla afuera. Un segundo. Perfecto. Bueno, este es el nombre del proyecto que nos contrató el Banco Mundial para hacer. Se llama Escalando la reforestación privada con generación de bienes públicos globales. Realmente eso al final se acota a carbono y biodiversidad. Un poquito también de temas de empleo, pero ahorita lo que vamos a estar tratando más que nada es el tema carbono. El reporte tiene un pantallazo regional con casos específicos en 5 países de la región, uno de ellos Chile. Los otros Colombia, Brasil, Paraguay y Perú. Siguiente slide, por favor. Para abajo. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Voy a pasar rápido y tal vez algunas me las voy a saltar porque creo que no son tan interesantes para lo que se está discutiendo aquí. Empezando, la región de Latinoamérica concentra la mayor cantidad de proyectos y emisión de créditos de aforestación, reforestación y revegetación, antes aforestación, reforestación, alrededor del 43% de los proyectos están aquí en la región y el 71% de los créditos han sido generados en la región. Hay una concentración bastante alta, ahorita vamos a ver un poquito más adelante en dónde, y estos proyectos cubren un área de alrededor de 500.000 de hectáreas, comparado con las 20 millones de hectáreas de bosques plantados o plantaciones forestales que hay en la región. Entonces es, digamos, un área todavía relativamente pequeña. En tubería o en pipeline hay alrededor de otras 500.000 hectáreas que están en proceso ya sea de desarrollo, validación, pero todavía no se sabe exactamente cuántas de esas van a ser totalmente realizadas. 6 países en la región concentran el 84% de la emisión, pero realmente el outlier aquí es Colombia. Y ahorita vamos a ver un poco por qué es que Colombia concentra tantos proyectos de carbono. Tienen ellos, como ven, de 77 proyectos y 33.5 millones de créditos. Hay mucha inversión ahorita en este tipo de proyectos. Hay, digamos, una serie de tendencias que están sucediendo en el mercado que van un poco para generar un poco más de integridad dentro de lo que se está vendiendo y también, pues siempre depende, como decía Francisca, del lado derecho de la gráfica que mostraba que es de una demanda fuerte y clara de quién va a comprar los créditos de carbono. En América Latina, la inversión en soluciones basadas en la naturaleza se estima en alrededor de 9.000 millones de dólares. Estos son números de MSCI.
De nuevo, la oferta de todos estos créditos de ARR está concentrada en 14 desarrolladores de proyectos. Hay en total más de 200 proyectos, pero 14 empresas desarrolladoras de proyectos o consultores que toman en algunos casos diferentes roles dentro del desarrollo de proyecto, ya sea financiando, ya sea tomando una parte de los créditos, ya sea siendo los proponentes mismos del proyecto, pero tienen el 84% de los créditos en estas 14 empresas. ¿Qué creemos nosotros que va a determinar un poco la oferta en el futuro? Pues uno, la demanda que sea clara y fuerte. Dos, cómo convergen los diferentes requisitos de alta integridad y qué es lo que va a pasar ahí con diferentes iniciativas también que un poco le dan forma a la demanda, que son iniciativas de no tanto del sector carbono per se, sino del sector de compromisos corporativos voluntarios de cambio climático, como SBTI y SBTI, no sé cómo le conozcan si tiene un nombre en español, pero es la iniciativa de metas basadas en ciencia del sector privado. Continúo. Como les decía, ¿qué tipos de proyectos estamos viendo en la región? Estamos viendo, pasando de originalmente muchos proyectos que eran únicamente silvicultura comercial, que tenían un pequeño cereza tal vez de carbono. Estos existían antes, ahora que tienen cada vez más dificultades en ser validados o justificar su adicionalidad, porque son proyectos netamente de forestería o de silvicultura comercial. Luego estamos viendo una transición un poco hacia las columnas que ustedes ven del lado derecho, una combinación de silvicultura comercial o forestería comercial o plantaciones comerciales con restauración. Creemos que ese es uno del tipo de proyectos que más viabilidad tienen ahorita en el mercado, y hay algunos proyectos que se enfocan exclusivamente en la restauración. Y el gran desafío que vemos ahí para este tipo de proyectos es que dependen únicamente de los ingresos de el carbono y tal vez de algún producto forestal no maderable. Y eso los hace pues un poco riesgosos a la inversión. Aquí no voy a ir por cada uno de ellos, pero pueden ver un poquito la estrategia, creo que de generación de ingresos, cuál es la más viable. Nosotros creemos que por lo menos la columna de en medio es ahorita lo que el mercado está realmente buscando, y es un poco el modelo que ustedes están queriendo desarrollar aquí en Chile. Continúo, estos son un poquito menos relevantes aquí en Chile, pero muy relevantes en la región, que son proyectos de agroforestería, y ahí podríamos dividir en dos espacios, uno que sería agroforestería comercial, otro un poco más de subsistencia con agregación también de muchísimos productores, y proyectos silvopastoriles que son más que nada en Brasil, Colombia y Paraguay, donde están teniendo un poco de cabida. Igual, aquí se combina un elemento de ingresos de carbono y un incremento de, y un elemento de commodity, ¿no? de bien que el mercado demanda, que es crucial desde nuestro punto de vista para darle sostenibilidad a estos proyectos en el largo plazo. ¿Cuáles son los rendimientos y costos de producción de carbono? Los rendimientos podemos ver, estos son unos cálculos que hicimos nosotros a través bueno, ya para calcular más o menos a grosso modo cuáles son los rendimientos en diferentes sistemas de producción con el uso de esta metodología BM47. Y pueden ver, bueno, aquí está, perdón, teca, melina, eucalipto con rotación corta, eucalipto con rotación larga, pino, una plantación tipo de bosques nativos, caucho y café, que son algunos de los sistemas que estamos viendo más en América Latina, no necesariamente aquí en el país. Y aquí cómo funcionaría en ciertos diferentes biomas
pero también estos números son estimados a grosso modo, entonces hay que tomarlos con una pizca de sal un poco grandes. Lo que estamos viendo es, como les decía, una transición hacia proyectos un poquito híbridos o mixtos y costos de producción de crédito de carbono estimados entre 2 y 5 dólares por tonelada para los proyectos comerciales, únicamente comerciales, pero ya estamos viendo cada vez menos de esos, hasta 15 a 30 para proyectos exclusivos de restauración. Yo pondría el lugar, la columna esa híbrida que les mencionaba, entre los 10 a 20 dólares un poco por tonelada en costo de producción. Y estos costos también son un poco mentirosos porque digamos, los costos en las plantaciones comerciales lo que reflejan es únicamente el costo marginal de la certificación de carbono, no tanto la actividad que hacen. Esa la cargan directamente la actividad comercial. Entonces, de nuevo, son benchmarks que se pueden usar, pero no son, el rango científico, digamos, que tienen es un poco limitado. Continúo. Demanda. Hubo una demanda pico en 2022. Hay un excedente de créditos de ARR todavía que no han sido retirados, de alrededor de 40% de todos los créditos en la región. Esto responde a diferentes cosas. Hubo una cantidad de escrutinio muy importante, digamos, durante 2023, 2024 a los diferentes proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y en específico REDD+, que afectó un poquito la demanda de carbono en general, ¿no? Otro tema que afectó un poco la demanda ahí es que la SBTI no permitía el uso de offsets para los compromisos corporativos. Lo que ha pasado es que dentro de eso se han separado, algunas empresas se han salido de SBTI para continuar utilizando offsets y tener una meta acorde a las necesidades de la empresa. Y como estamos viendo a nivel regional, aquí también lo que hubo importante en 2022 es que en Colombia hay un impuesto al carbono que se podía hacer una exoneración a través del uso de créditos de carbono, que puso un tope al 50% de las emisiones que podían ser exoneradas. Entonces, eso es un poquito lo que explica este superávit. De la misma forma, hay también durante los últimos 2 años una revisión grande a la metodología de Verra de proyectos de afforestación, reforestación y revegetación, lo que hizo que muchos posibles compradores esperaran a que saliera la nueva metodología antes de meterse en cierto tipo de acusaciones de greenwashing. Y lo que estamos viendo es que muchos de estos créditos tal vez fueron generados en proyectos que eran netamente comerciales, con plantaciones tal vez de eucalipto sí, plantaciones de eucalipto que el mercado no realmente está demandando y que tal vez se pueden quedar ahí como activos bloqueados o stranded assets, o como les llamen. Precios y perspectivas para créditos ARR. Hubo una baja del precio de 23 a 24. Estos son precios promedio, entonces estos esconden también muchísima divergencia. El precio promedio en 2023 era de 20 dólares por tonelada, bajó a 10, pero la dispersión en precios es altísima. Entonces hay precios que van desde 2 hasta 45 dólares por tonelada y hay muchos más créditos, tal vez como veíamos, que van a estar al lado izquierdo porque son de plantación o con metodologías viejas o con niveles de integridad que ahora el mercado no estaría realmente aceptando, que estarían más del lado izquierdo, pero los nuevos proyectos están superando este tipo de precios. Tal vez escucharemos un poquito en la tarde de los colegas que nos hablen de eso. Hay un premium por créditos que vienen de ARR con respecto a otras soluciones basadas en la naturaleza, y uno de los motivos es porque es una remoción de gases de efecto invernadero y no una emisión evitada, y eso tiene un premium en el mercado.
cuáles pueden ser algunos factores que generen primas de precio. Uno, vemos créditos que estén alineados con los Core Carbon Principles del ICBCM, que bueno, serían los créditos generados ahora con BM47 de Berra. Dos, si tienen cobeneficios certificados, biodiversidad y cobeneficios sociales. Vintages más recientes, o sea, créditos que fueron generados en los últimos 3, 5 años. Y si hay cualquier tipo de ajuste en calidad. ¿Cuáles son las perspectivas de precio a 2030? Hay como una convergencia en las expectativas, no sabemos si son reales o no, que van de los 20 a los $50 por tonelada, con una media en alrededor de $30 por tonelada 2030. Esto también es, siempre hay que ver un poco los supuestos, y muchos de los supuestos de los escenarios de demanda dicen que Corsia va a convertirse en una fuente de demanda importante para los créditos, y eso realmente todavía no lo hemos visto. Entonces, si bien vemos que precios van para arriba con créditos con más alta calidad, hay que tener eso en mente. ¿Cuáles son algunos potenciales determinantes de demanda en el futuro? Por ejemplo, la participación en Corsia, por supuesto. ¿Qué pasa con el Scope 3 de las emisiones y cómo pueden ser tratadas dentro de las diferentes iniciativas voluntarias de compromisos de mitigación del sector privado? Y qué pasa con la participación también de las empresas de gas y petróleo, ¿no? Si ellos van a comprar muchísimo o no carbono. Continúo. ¿Cuál es la oferta y demanda en Chile? En Chile hay, tenemos un proyecto grande activo, que es este de Microtech. Ha emitido alrededor de 1.3 millones de créditos, emisión del 2% total en América Latina. La emisión se hizo en el 2015 y 2021, a pesar de que los años de vintage son distintos. Eso era solo por homogeneizar cómo hacíamos el análisis, y no se vuelve una pesadilla hacer este análisis. Y aquí pueden ver también los compradores, que son el principal comprador de créditos aquí ha sido Netflix. Puesto sobre el carbono, creo que se mencionó. Esto lo quiero poner un poquito en consideración por el caso específico de Colombia. Y es que en Colombia, en Colombia hay este caso del impuesto al carbono, y una ley que decía que el impuesto al carbono se podía no causar si uno compraba créditos de carbono generados en el país de cualquier tipo de proyecto. Lo que esto hizo es que en Colombia se realmente disparó la inversión en proyectos ARR, además de otro tipo de proyectos, para no causar este impuesto al carbono. Entonces, las empresas, más que nada de petróleo, gas, compraban hasta... o sea, aquí es cuando se empieza a hacer el impuesto al carbono. Este es el pico de demanda de estos 2 años. En este año se le pone un tope a la posible no causación del impuesto al carbono al 50%, y eso hace que la demanda total baje de manera significativa. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que bueno, que realmente esta demanda de cumplimiento puede ser una opción interesante realmente para escalar el mercado y no tener que depender únicamente de compromisos voluntarios de empresas nacionales o internacionales que están buscando reducir su huella de carbono, sino tener algo un poco más cautivo ahí en temas de demanda. Esta es la normativa que tienen ustedes, ya se la saben mejor que yo, no la voy a contar. Y luego contarles un poquito o sea, nos toca ir mucho hay mucho interés en estos créditos de biodiversidad ahora, ¿no? Y cuando uno ve el tamaño del mercado, dice, no, pues
es un mercado totalmente incipiente. Es como el último año era un mercado de $2 millones a nivel global, comparado, o sea, es más pequeño que lo que se ha generado, me imagino, con el proyecto de carbono en Chile. Entonces es un mercado bastante incipiente y si bien hay una cantidad de esfuerzos para escalar un poquito el mercado y hay también otros ejemplos de cómo en ciertos países, de nuevo Colombia, han intentado vincular este mercado de créditos de biodiversidad con sus políticas de compensación de biodiversidad por proyectos de infraestructura. Consideramos, es nuestra opinión por lo menos informada por lo que vemos en el mercado, que por el momento monetización de biodiversidad tiene que ser con carbono y que hay que esperar un poco de tiempo para ver si estos mercados escalan antes de comprometerse muchísimo a invertir en este tipo de proyectos. Pero esa es nuestra valoración que hacemos del mercado. Y los estándares, viendo esta oportunidad, los estándares de carbono, pues ya han generado sus propias metodologías para certificar estos cobeneficios de biodiversidad dentro de los proyectos de carbono. Entonces, por eso también que este tipo de proyectos como el que planean aquí con un mix de reforestación comercial con especies nativas, pues puede traer también este tipo de beneficios adicionales en términos de precio y de predictibilidad de la demanda. Este es el caso de Chile, también lo conocen mejor que yo, entonces no se los voy a platicar. Y quería dejarlos como un poquito de reflexión para lo que vamos a ver por la tarde, cómo es que realmente se están financiando estos proyectos a nivel regional. Entonces, en la tarde vamos a escuchar el caso de cómo el Banco Mundial está apoyando a uno de estos proyectos, en particular MOMBAC, pero que tienen una financiación en patrimonio que está muy vinculada a un contrato de offtake de los créditos de carbono. Entonces, ese es una de las modalidades que estamos viendo para financiamiento. Otro es simplemente el pago por resultados, empresas que están proveyendo lo que llaman en inglés Stream Finance, con un nivel de riesgo, desde mi perspectiva, altísimo, y una de las empresas que era líder en ese segmento, creo que ha tenido que reestructurar 8 de sus 12 proyectos y unas pérdidas operativas netas grandes, pero eso existe también, ¿no? Un prepago inicial para generar el proyecto y luego pagos basados en diferentes milestones que esté haciendo la implementación del proyecto. En Uruguay había estas estructuras de fideicomiso que fueron utilizadas muchísimo para levantar proyectos de carbono. En una reunión con Infor nos comentaban que ese modelo existe aquí en Perú también, en Chile, pero que no ha sido utilizado para carbono. Está también financiamiento a través de la cadena de valor. Diego tal vez nos puede contar después un poquito sobre eso en Protic. Y también forestación netamente Greenfield con financiamiento multilateral, en cierta medida concesional. ¿Qué creemos nosotros que hay que hacer para escalar un poco las inversiones después de hacer estas pesquisas iniciales? Un poco es crear esta demanda predecible, ya sea a través de vinculación con instrumentos de política pública nacionales, segmentos de compra medio más seguros a nivel internacional, y luego ver cómo esto va a entrar en diferentes esquemas de comercialización internacional de créditos a través de esquemas de cumplimiento del artículo 6. Segundo, reducir riesgo y costo, usar diferentes instrumentos y enfoques de financiamiento. Aquí se habló ya de la garantía de la Corfo, asistencia técnica y de modelos de agregación. Eso creo que para el nuevo tipo de proyectos que tienen que ser de mayor escala y con un poco de mayor complejidad es necesario un nivel de agregación un poco más alto del que había antes. La viabilidad, como nos decía
Antonio Minte está estimada en alrededor de 8.000 hectáreas para un proyecto aquí. Eso implica más agregación, ¿no? Y luego, desde el lado de política pública, pues simplicidad en los diferentes trámites que hay que realizar para tener un proyecto que pueda ser, digamos, interoperable entre diferentes potenciales fuentes de demanda. Creo que lo logré en 15 minutos. No sé si tienen una pregunta o lo dejamos para el café, tal vez, ¿no? Creo que la respuesta es para el café. Muchas gracias.